250 que hay asesores jurídicos en comparación con defensores de oficio que son más de 900, hay un mundo de distancia. Entonces aquí básicamente sería inyectarle, fortalecer la parte de recursos y también la infraestructura. En relación, por ejemplo, a las medidas de protección, las medidas de protección tienen que ver con el andamiaje netamente de víctimas de delito. En específico, hay dos artículos en el Código Nacional de Procedimientos Penales que establecen el mecanismo para establecer esta precisamente solicitud ante el Ministerio Público o ante el juez en caso de negativa. El Ministerio Público de entrada es el que otorga las medidas de protección y en relación al juez, solamente las tres primeras fracciones del 137 son las que debe de conocer para poder calificarlas y de alguna forma también que permanezcan. En relación a esta parte, pues se tendrá que ver la naturaleza del riesgo. Hay un procedimiento específico en la ley que establecimos cuando hicimos el proyecto, hay un procedimiento en donde se nivela el riesgo y se puede verificar qué tipo de protección o inclusive alguna otra que se pueda ya hacer a la medida del riesgo y de las necesidades que tenga la propia víctima. En relación a los centros de alojamiento, esto es un trabajo que creo que se debe de impulsar a través de la comisión de víctimas y también de esta instancia de la Comisión y la de Derechos Humanos, porque ha sido un problema de muchos años. En ese sentido, por ejemplo, la población que tiene alguna enfermedad o trastorno mental, es muy complicado que entre en lo que son los refugios. A los refugios en materia de violencia contra la mujer se les dan subsidios y en ese específico también se ve una situación en donde se debe fortalecer esa parte desde lo que es la política legislativa y la parte ejecutiva en relación al desarrollo social. Bien, en relación, por ejemplo, a los indicadores. Los indicadores, ya no me da tiempo de leerlos, pero los indicadores para verificar toda función pública debe de ser evaluada. Entonces, en este sentido también, parte de la revictimización tiene que ver con una formación del recurso humano, pero tiene que ver también con la evaluación del propio servicio. Y en relación a lo que es uno de los indicadores, se tendría precisamente que evaluar la función propia del comisionado y que de hecho en la legislación lo pusimos de esa manera, lo proyectamos para que se rindiera un informe de manera anual. Se rinde un informe y se pueden evaluar también las implementaciones. Dentro de esto también tendrá que ver el diagnóstico que se haga de capacidades institucionales. Se hizo en el 2016 y 2017, se hizo un diagnóstico institucional en donde se identificaron las áreas específicas que proporcionaban pues, lo que era atención o intervención a víctimas, pero son pocas en realidad. Por ejemplo, en materia de género se propuso por parte de un servidor en la parte de la Secretaría de la Mujer, yo propuse crear una política, por ejemplo, ahí específica, transversal, crear, por ejemplo, en Secretaría de Seguridad Pública, ahora Secretaría de Seguridad Ciudadana, crear un cuerpo de policía de género, que tenga que ver también con una hilación en la investigación. Actualmente la policía puede recabar datos de prueba para presentarlos ante el fiscal, ante el Ministerio Público. Y en específico también trabajé en la Comisión Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, en la CONAVIM de la Secretaría de Gobernación, y ahí establecimos un proyecto para crear, junto con lo que es el Poder Judicial, lo que son los juzgados de género. Eso también podría ser un aspecto importante de avanzada para efecto de poder focalizar en todas las problemáticas que tengan que ver con este tipo de temas. En relación a las dificultades, son muchas dificultades y retos los que tiene o los que tendrá la persona que se designe, y esto tendrá que ver también con la expertise. Lo voy a relacionar con la pregunta de la sociedad civil.
el perfil que debe de tener el quien asume el cargo. Una persona, más allá de tener una solidez académica, una solidez técnica en materia específica jurídica, materia psicológica, médica, etcétera, más allá de tener esta solidez, la debe tener, pero más allá tiene que ser un perfil sensible, que vaya más allá de la empatía, sino vaya más allá hacia la sintonía, que vibre en el mismo tenor hacia las víctimas. Tiene que haber un trato humano. Efectivamente, lo que comentaba la diputada en relación al tema de la espera, los tiempos y en relación al trato, es específico que no se cuida al personal. Sobre todo hay una carga excesiva. Esto lo tendrán que revisar quien vea precisamente la parte de la fiscalía. Se tiene que revisar los tiempos de atención, pero también la carga de trabajo que tiene humanamente el servidor público y el cuidado que debe tener en relación al desarrollo de defensas psicológicas. No se nota por el propio sujeto, pero desarrolla el no afectivo. La persona pone una barrera inconsciente y ya no permite la interacción. Y eso lo denotamos mucho, por ejemplo, en el tema de violencia contra la mujer, en el tema en donde se cuestiona, se emiten juicios de valor. Esto tiene que ver también con un cumplimiento de un código de ética profesional, pero también con el cuidado del recurso humano. El servidor público es un recurso humano, se forma, se le invierte capacitación, se le invierte tiempo, y también la experiencia es importante, pero se debe cuidar en ese aspecto. En relación al perfil, pues tiene que ser una persona sensible, tiene que ser una persona con trato humano. El escuchar a la víctima es lo que hace la diferencia en muchas ocasiones. Tener un entrenamiento en relación a la parte también de entrevista que se pueda tener y algunas otras especificaciones, pero creo que el perfil debe ser una persona que con estas características sume a otras personas que sean expertas en la atención de víctimas. No solamente uno solo va a poder estructurar, sino tiene que ser un equipo, el cual conforme toda la comisión tendrá que haber expertos en las diferentes áreas y sobre todo en la parte de atención especializada. La atención especializada, por ejemplo, de delitos sexuales, tendrá que haber una persona con la expertise, con la experiencia, con la formación y con la capacitación específica, y así en todos los temas. El tema de desaparecidos, ahí por ejemplo también se debe, creo yo, de establecer un modelo específico. Es mucho más gravoso en relación a la parte emocional, el buscar a un familiar y no encontrarlo, y el abordaje terapéutico es muy distinto, que se tiene que hacer con estas victimizaciones. En el caso de las acciones y programas, se tienen que revisar hacia los modelos que comenté. Creo yo que los modelos tienen que ir especificados a cumplir con esa directriz de perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos, protección de la infancia, protección de grupos vulnerables o con cierta vulnerabilidad. Y en el tema de la debida atención, las acciones tienen que ser parte de una política pública, mecanismos, políticas y lo que son estrategias. Entonces habrá que diversificar como si fuera una ramificación, diversificar las acciones para los tipos de victimización de que se trate. Entonces en ese sentido habrá que analizar de la victimización de género los tipos de victimizaciones que se presentan. Pero una de las partes importantes, y con esto cierro, una de las partes importantes que creo que debe de también impulsar la persona comisionada es la parte preventiva. No va a haber recurso suficiente para atender a las víctimas, para intervenir con las víctimas en relación a esta parte, si no se previene ese tipo de victimizaciones. Les agradezco mucho. Muchas
Muchas gracias, doctor Carlos Rodríguez Campos. Se le agradece su participación en este proceso y se le desea el mejor de los éxitos. Con fundamento en el artículo 211, fracción segunda del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, estas comisiones unidas se declaran en permanente y se cita a la reunión que tendrá verificativo el próximo viernes 15 de marzo en el Salón Eberto Castillo del Palacio Legislativo de Donceles a las 9:45 de la mañana para realizar las siguientes entrevistas de las y los aspirantes a comisionada o comisionado de atención a víctimas de la Ciudad de México. Se ruega a todos su puntual asistencia. Muchísimas gracias.